he estado analizando en relación a la gracia de Dios. ¿Alguien sabe qué es gracia? A ver, se la mano que regalo, ese es el que es gracia. ¿Qué es favor? Un regalo. Hay una, en el hebreo significa también obsequio, es algo que Dios te da. Y bueno, vamos a ver sobre este tema. No solo se ve manifestado cuando una persona recibe a Cristo, sino vamos a ver una historia en la que vemos la gracia de Dios en todo momento. Vamos a orar. Amoroso y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque vemos tu favor, Señor, en cada momento de nuestra vida. Vemos de que nos tratas de una forma tan especial. Y, Señor, siempre te muestras, te dejas ver tu presencia, tu gracia, tu favor son tan palpables, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos que aún en aquellas cosas que humanamente no podríamos entender, sé que eres tú, Señor, obrando a nuestro favor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor, y permite que esta enseñanza edifique nuestras vidas y que sobre todo, Señor, nos lleve a poder aplicarlo en el día a día. Bendícenos en todo, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. La gracia de Dios ciertamente es un don, es un regalo de forma que Dios lo otorga al ser humano de forma inmerecida por medio de la fe en su Hijo amado, el Señor Jesús. Y es por medio de la gracia, es por medio de este regalo que Dios nos da la salvación, es decir, no la ganamos, Él te la otorga, Él te la da. Mas, sin embargo, el acto inicial, cuando vemos la manifestación de la gracia, es por medio de la salvación, cuando Dios te perdona, cuando Dios te salva, y ahí inicia, mas sin embargo, la gracia de Dios la vemos manifestado en cada momento de nuestra vida y vamos a ver en la escritura algunos pasajes, cómo es que Dios constantemente, diariamente, en cada momento nos bendice con sus favores, nos ayuda, nos muestra su gracia tan palpable, tan visible. Y en esta tarde sobre eso hablaremos, sobre la gracia de Dios. Hace poco veíamos el tema en relación a la salvación, en la doctrina de la salvación. Ahora lo vamos a ver en un sentido, en el día a día. Esos regalos inmerecidos, ese favor inmerecido de parte de Dios. Y así que vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 27. Para aquellas personas que quizá por primera vez han escuchado sobre David, bueno, David, el segundo rey de Israel, pero antes de ser rey de Israel estuvo a los pies del primer rey llamado Saúl. Él creció, ahí se formó, mas sin embargo, en algún momento de la vida de David, la gracia, el favor de Dios estaba con él y cada vez que regresaba salía victorioso y el pueblo y las mujeres cantaban sobre Saúl que había tenido victorias en miles, pero David en 10,000 y eso le causó un celo a Saúl, el rey, por lo que quiso matar en este caso a David, aún no era rey, quiso matarlo y David huía, se escondía y dentro de estos momentos complicados en la vida de David, vemos manifestada la gracia. ¿Y de qué manera? Bueno, vamos a ver, vemos la gracia de Dios de que era joven, pero vamos a verla de qué manera David palpó, David experimentó la gracia de Dios cuando huía, cuando andaba huyendo de Saúl. Y en el capítulo 27, por favor, verso 1, dice la palabra del Señor. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de quién? De Saúl. Seré muerto. Es un hecho de que si me quedo en Israel me va a matar, me anda persiguiendo, trae un ejército tras de mí, me va a matar. Dice, nada, por tanto, me será mejor que fugarme. Escuchen la palabra esta, fugarme. ¿Qué entiendes cuando dices fugarme? ¡Ah, vámonos!
Conozco gente que ha tenido experiencias muy feas, que lo único que agarran son la ropita, unos papeles y se van, se fugan, porque su vida está en peligro y se van y bueno, David en esa situación en la que alguien buscaba su muerte, él decide fugarse, pero el problema de la fuga es que a la tierra donde él quería fugarse era tierra de los filisteos, tierras enemigas, tierras que odiaban a los hebreos, despreciaban a los hebreos, querían siempre tener guerra contra los hebreos. Así que David decide dirigirse a tierras enemigas. ¿Cómo? ¿De dónde era Goliat, por ejemplo? Era filisteo. David era muy conocido por los filisteos por aquella derrota que tuvieron contra él cuando les mató al paladín enorme y eso lo recordaban, pero imagínense cómo es que pueda David tener en su pensamiento querer ir a una tierra donde no lo quieren. Al contrario, quien iba al frente cuando peleaba con los filisteos era David y ahí decide ir, fugarse. Dice, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, así escaparé de su mano. Me llama la atención lo que dice, nada, por tanto, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos. En los peores momentos, David, un momento desagradable, anda corriendo y ahora se encuentra de camino a tierra enemiga. Se levanta David, verso 2. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó ¿a dónde? A Aquis, hijo de Maón, rey de Gad. Gad pertenecía, era una ciudad filistea. ¿Qué lo iba a ayudar a David? ¿Qué tenía David con los filisteos? ¿Qué palanca tenía? No tenía nada, nada. Al contrario, su vida estaba en riesgo. Andar en tierras enemigas. Aquis, el rey de, hijo de Mahor, rey de Gad, un rey malvado. Mas, sin embargo, David decide ir, pero ¿en qué cree que confiaba David? Paso. Aquí, en Israel, me quieren matar. No me queda otra más que ir a con los filisteos. Pero ¿qué me espera en los filisteos? Si no lo quería, David llega allá con el rey Aquis y llega a negociar. ¿De qué manera llega a negociar como un vasallo? Sí, una persona que se ponía al servicio del señor feudal, el cual le daba protección a cambio de unos determinados servicios. Él llega, ¿sabes qué? ¿De qué manera llega David a negociar con un rey pagano? Es que mira, no tengo mucho, tengo 600 hombres. ¿Saben algo? Pudieron habernos acorralado de volada, ¿saben qué? Aquí está David, enciérrenlo. Pero allá donde estaban, ahí estaba la gracia de Dios, el favor de Dios. Eso, ¿saben? A veces no entendemos, no comprendemos muchas cosas. Mientras Él dice, me quieren matar, me voy a jugar y andaré en tierras enemigas, ahí estaba la gracia. ¿De qué manera? Veamos el verso 3. Él llega a negociar ahí con el rey Aquis como un vasallo y mora, dice, y moró David con Aquis. ¿Cómo le podemos estar en una tierra pagana, en una tierra que no le quería? En la Biblia encontramos varios pasajes cuando dice, y halló gracia a los ojos de tal, y halló gracia a los ojos de tal. Es decir, la gracia de Dios se dejaba ver. ¿Cómo es que puede haber un trato con ellos? Lo vemos, por ejemplo,
en Daniel, en los amigos de Daniel, la gracia, siempre la gracia, el favor del Señor. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres. ¿Qué veo aquí? Que la gracia y el favor de Dios estaban sobre David, sobre la vida de David. ¿De qué manera? Analícelo, ¿de qué manera? Me gusta cuando hay una historia, me gusta entrar, como imaginarme un poco la vida de cada personaje. ¿Y qué momento para David? David experimenta con el rey Aqui la gracia de Dios. ¿Cómo es que pueden negociar conmigo? ¿Quién está permitiendo esto? ¿Quién está permitiendo que se llegue a un acuerdo? Y no solo eso, veamos el verso 3, dice, y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ainhoa, Querrelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. David, sus 600 hombres. Yo no sé si tú has experimentado de forma visible, palpable, que ahí está el Señor. Recuerdo iniciando la vida cristiana en esos momentos difíciles donde la renta se me iba creciendo, creciendo y uno está sirviendo al Señor. Y en ese momento donde ya estás en una deuda y no puedes pagar, buscas trabajo y das vueltas. Me recuerdo que nuestra hermana Juanita la aprecio mucho, le amo al Señor. El día, como las 10 de la noche, entra una llamada. Y como era muy servicial en la obra, dije, algo va a querer, hermano, que le agarré algo. Y me dice, me encanta esta, y eso es para la gloria del Señor. Me dice, Juan Carlos, quiero hablar contigo. Llego y platicando, me dice, sabes que escuché en oración que estás batallando, donde para pagar la renta, te presto la casa. Para mí eso fue, para mí yo lo veo una experiencia palpable de Dios. Y a él le digo que sí, llego a casa de donde vivía y me dicen, ¿sabes qué? Hijo, te voy a pedir un favor, que me desalojes, porque pues, no me han pagado y también por eso más voy a hacer esto. Y es ahí donde dice yo, el mismo día que me da, que Dios me favorece, ese mismo día alguien me dice, ¿quién sabía? ¿Quién conectó todo? ¿Quién estableció los pies? Y yo no sé de qué manera has experimentado la gracia de Dios, pero yo creo que todos en algún momento hemos visto cómo está ahí tan presente la ayuda y el favor de Dios. En el mero día, no existen casualidades en la vida del cristiano. Es Dios moviendo todo y muchas cosas. ¿Para qué? Para favorecerte, para ayudarte. Y lo vemos en la vida de David favoreciéndolo, llegando a un acuerdo con un rey malvado, con un rey que quería su muerte en algún momento. Y así hay momentos en la vida donde ves tan palpable, fue Dios, fue Dios. En el verso 4, por favor, dice, y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no le buscó más. La gracia de Dios en nuestra vida. Verso, no le buscó más. Vamos a ver, por favor, en el verso 8. Y subía David con sus hombres que hacían excursiones, ¿de qué manera? Contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas. Ahí vemos ahí las excursiones que hacía David, favoreciendo ahora al rey Aquis con sus 600 hombres. Pero ¿qué creen? Los enemigos de los filisteos empezaron a disminuir. Las victorias las traía David. Ya cuando ve el rey Aquis, oye, pues ya vencimos casi a todos. Pero había un ejército al cual no se habían enfrentado. Era al ejército de los hebreos, de donde era David, de donde había salido aquel ejército que David había comandado. Y sabes, se organiza los filisteos
para pelear ahora contra Israel, contra el pueblo de David. Y es interesante esta historia, cómo es que ahora, después de tanta pelea de David a favor del rey Aquis, se empezaron a acabar los enemigos para los filisteos. Y es interesante cómo la ciudad que los filisteos le habían dado a David para vivir era Ziklag, esa ciudad. El problema fue que cuando llegaron a estar en forma de guerra para pelear con los judíos, ahí estaba en la retaguardia David y sus 600, y los príncipes de los filisteos se enojan contra el rey Aquis y le dicen: oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a llevar a David con nosotros? Se nos da los reyes. Y ahí entra el rey Aquis en razón y decide despedir a David, a su ciudad, a Ziklag. El problema, ¿cuál fue? Cuando David regresa a la ciudad donde él se encontraba, la encuentra en llamas. La encuentra en llamas. Me imagino entre llamas y humazón, y es algo terrible. ¿Cómo ha de ser un momento así? Me pongo a pensar, llegar a casa y todo en llamas, en humo, y el problema no solo era eso, el problema que en esa ciudad de Ciclán se encontraban sus esposas, sus hijos, la familia de aquellos 600 hombres. Y qué terrible debió haber sido para David. Un momento triste, y vamos al capítulo 30. Pienso que David, cuando vio la ciudad de Ciclán ardiendo, ha de haber caído de rodillas, se ha de haber postrado al suelo y ha de haber orado: Señor, Señor, Señor. Cuando te pones a imaginar, imagínate que los hijos están en casa y llegas ardiendo y todo el mundo, las mascotas. Debió haber sido algo bien feo. Verso 1 dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ciclán, al tercer día los de Amalek, habían invadido el Negev. ¿Y a quién más? Y a Ciclán. La habían invadido y habían asolado a Ciclán y la habían prendido. ¿Le habían prendido qué? Oh, mi esposa, no, mi esposa, mis hijos. A veces no imaginamos la dimensión de las historias, pero si te pones a pensar un poco y te conectas con la historia, si fuera tu caso o si fuera mi caso, en donde sabes que hay algún familiar en casa y está en llamas, o alguien, ¿cómo te vas a poner? Ah, no sé si has visto unos videos donde un incendio en una casa y había un perrito adentro. Y este compa amaba a su perro y se metió con el fuego. Saca a su perro y el perro, sí, bien contento. Bien contento. Imagínate esta situación donde todo está incendiado. Yo creo que como padres lo que más quieren son a sus hijos. Y como esposos, creo que nuestra esposa forma una parte hermosa de nuestra vida. Tenemos muchas cosas en común, muchos lazos, emociones, tantas cosas bonitas. Y creo que David en ese momento sintió que se hizo pedazos. Y no solo él, la familia de aquellos hombres que estaban con él, 600 hombres. Ciclac sitiada, quemada, destrozada. Imagínense lo que no quizás sabía David, y que de hecho no lo sabía, que la gracia de Dios estaba sobre él, que el favor de Dios estaba sobre él, que el cuidado especial de Dios estaba sobre él. Mi familia.
Y aquí me lleva, no solo la gracia de Dios está sobre nosotros. Mientras David estaba allá en la fila a punto de iniciar una marcha para pelear, allá estaban quemando a Ciclac, pero cuando regresa todo quemado, imagínense, más sin embargo, ahí estaba la gracia de Dios y el favor de Dios, guardando y cuidando a su familia, guardando y cuidando a su familia. Qué importante es como cristianos considerar esto, cómo es que Dios, aun cuando andamos fuera o cuando no estamos en casa, guarda y cuida a tu familia. Y nosotros quizás no dimensionamos, pero no sabes de cuántos peligros pueda librar Dios a tus hijos mientras andas fuera. Dios favoreciendo a David. Vamos a ver el verso 2. Denle lectura al verso 2, por favor. Dice, ¿dónde está la gracia de Dios ahí, hermano? A ver, ¿dónde está? Fíjense, o sea, esto, ¿cómo es posible? Y ahorita vamos a analizar un poco la vida de David, por qué David se quebró, se afectó tanto, estaba destrozado. Dice el verso 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres. Eso no lo sabía David ni la gente que andaba con él y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte. ¿Qué te pasó? Ay, no, no, me caí. ¿Cómo me caí? A veces, no sé si has notado que a veces chamacos que te caen bien feo y una raspadita por ahí nada más. O pasa un accidente, algo tiene, y no, hombre, pudo haber sido algo aparatoso, y la gente, ¿sabes? No, no pasó nada, pero mi familia, todo. Y fíjense, y aquí está algo interesante, la familia de David estaba al resguardo, alguien lo estaba favoreciendo, alguien lo estaba bendiciendo. En el verso 2 dice, pero a nadie habían dado muerte. ¿Cómo es eso? A ver, David, ¿cómo era David cuando peleaba? ¿Quieres saber cómo era David cuando peleaba? Por eso yo pienso que David después de esta situación en la vida, yo creo que cambió un poco la forma en la que iba a destruir las ciudades. Algunas las iba a conquistar, pues no únicamente por invadir, por ganar territorio. Veamos cómo era, nada más para que tenga idea de lo que llegó a pensar David. Vamos al capítulo 27, verso 9. Por eso estaba llorando. 27, verso 9. 9 dice, y asolaba David, ¿qué cosa? El país, y no dejaba con vida hombre ni mujer. ¿Cómo crees que se imaginó David entonces cuando llegó a Ciclac? Mi familia está hecha de ceniza. Porque la forma en la que él, y cuando iba a la guerra, mataba hombre y mujer, no dejaba con vida nada. Yo no sé si después David, después de que vio la gracia de Dios, cuando iba a la guerra y alguien le decía, "Ah, no me mates, no me mates". Yo no sé, alguna mujer o algún niño, no sé si mostró compasión después de aquí, pero ven lo que Dios permitió en su vida, cómo lo favoreció.
Cuando Dios te favorece, cuando Dios te ayuda, cuando ves la mano del Señor y en algún momento ves a alguien pasar una situación como la tuya, recuerdas aquellos momentos cuando necesitaste y estabas igual y no creo que la vida haya actuado igual. A veces tenemos que pasar ciertas cosas para cambiar. Imagínate, después de ir a una guerra, David, una mujer que le dijera, oh, no mames, la gracia que es, no mereces que te favorezca, pero te favorezca. La gracia es darte algo que no te mereces, darte un obsequio que no te has ganado. Y que me encanta sobre la gracia del Señor, porque vemos aquí que David cuando iba, ciertamente no dejaba con vida nada, y dice en este mismo verso, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba ¿dónde? Ah, ¿hasta dónde afectó esta situación a David? Vamos al ver al capítulo 30, verso 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y ¿qué hicieron? Y lloraron. Hasta los hombres más valientes, hasta los guerreros más fuertes lloran. Hasta que les faltaron, ¿qué cosa? Las fuerzas. Imagínense el dolor que había David de todo, la tristeza que había, tanto que lloraron, dice la palabra, hasta que les faltaron las fuerzas. No sé si un día, no sé si en algún momento has llorado que sientes que se te sale hasta el alma, así te quedas sin aliento, porque pasó algo en la vida, porque perdiste un ser muy amado, te sientes sin volver, que nada te a veces te quiere levantar. Bueno, ellos perdieron las fuerzas, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Llorando 600 hombres con David, hombres de guerra, hombres fuertes, hasta los más fuertes lloran. La mayoría hemos llorado en alguna situación difícil. El dolor emocional es tan fuerte, así que puede pegarle hasta más fuerte y quebrar, echarlo abajo. David, un guerrero, llorándole. Pues cómo no iba a llorar, ¿verdad? Si estaba y pensaba que había perdido a su familia. No iba a llorar. Pero ¿dónde estaba esa gracia? ¿Dónde estaba el favor de una tierra? Ahí vemos al Señor mostrándose. La gracia estaba en que su familia había sido resguardada aun cuando David no lo sabía. Él no estaba enterado de lo que había del todo pasado. En ocasiones, hermanos, podemos llegar a ver, y yo te invito a que analices lo siguiente. Hay situaciones que vamos a atravesar y sí, puede que algo esté quemado, sí, puede que algo esté destruido, pero trata de ser positivo, analiza las cosas, a ver, sí pasó esto, pero tengo esto, sí pasó aquello, pero Dios me libró de esto. Hay veces cuando pasa un problema, nos enfocamos más en en las cosas que perdemos, en las cosas que fueron destruidas o afectadas, pero cambia un poco tu visión, cambia un poco tu mentalidad. A ver, sí, por ejemplo, el coche ya se hizo pedazos, pero estoy con bien. Sí, mi hijo, pasó esto, pero aquí lo tengo. Trata de ver lo positivo. Y bueno, creo que se trata también de eso, la vida cristiana, de tomar en cuenta las cosas buenas que sí tenemos, del favor de Dios, donde ves ahí que Dios se manifestó. Así que en el verso 5
Dice, las dos mujeres de David, Ainhoa, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran ¿qué? Cautivas. Y ahí vemos a Dios. Alguien me pueda decir, no, pues yo qué le voy a dar gracias a Dios si mi esposa está cautiva. No, pues dale gracias a Dios de que no está hecha cenizas. Trata de ver lo positivo. Bueno, sí, estás en un problema. Hace poco trataba un asunto. No, que tengo que pagar tanto de dinero en un accidente. Pero dale gracias a Dios que no estás en el bote, que no estás en la cárcel. Y a veces vemos nada más las cosas negativas, no. Trata de ver desde otro ángulo, sí está cautiva, sí está presa, sí, pero está viva. El negativo va a empezar a tratar de ver las cosas negativas en todo. No sé, si somos así de esa postura, pues nunca vas a ver el favor del Señor. Dios mostrándote tu amor en una situación y tú enfocado en las cosas que perdiste, en las cosas que no se pudieron, en las cosas que no se lograron y las cosas buenas que. Trata de ver eso, trata de ver eso. Vamos al verso 6. La gracia de Dios no solo está en nosotros como un favor de parte del Señor, no solo está en nuestra familia también como un favor de parte del Señor, si nos vemos en el verso 6, le voy a dar lectura, dice, y David se angustió, es decir, se entristeció mucho, porque el pueblo hablaba de qué? De apedrearlo. Puesto todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué cosa? Se fortaleció en Jehová. ¿Dónde está aquí la gracia? A ver, David se fortaleció en Jehová. La fuerza, esa fuerza para levantarse, esa fuerza para decir, vamos adelante, esa fuerza para decir, ánimo, Dios te bendiga, Dios nos va a seguir ayudando, no estamos solos, Dios está con nosotros, sale de la gente que es fortalecida por Dios. Esa palabra de aliento, esa palabra de ánimo, esa palabra que te dice, échale ganas, vamos a salir adelante, es Dios fortaleciéndote, no es nuestra fuerza, es Dios. Dice la palabra que Él te fortaleció en Jehová. ¿De quién crees que viene la fuerza y la fortaleza? Del Señor, del Señor. Hay momentos donde estamos en la lona. Hay momentos donde no vas a querer echarle ganas, pero ahí está Dios derramando de su gracia, fortaleciéndote para decirte, hey, levántate. No quiero vivir, no quiero saber nada. Perdí todo, perdí a mi mamá, perdí a mi papá, perdí mi trabajo, me detectaron una enfermedad incurable. Pero aquí va a estar Dios fortaleciéndote. La gracia de Dios nos fortalece. Ahí vemos a un Señor maravilloso fortaleciendo a David. ¿De dónde sacó fuerzas David? ¿Quién lo ayudó? ¿Quién lo favoreció? Dios en todo momento. Querían apedrearlo, querían ya afectarlo. No sé si te ha pasado momentos donde dice, vamos a ver, ya estuvo bueno, ya, a ver, vamos a ver esto, a ver, vamos a poner las cosas de la mesa y le vamos a... ¿De quién viene eso? A veces uno se siente sin ganas, pero no de repente sientes como David, los que han estado en la doctrina del Espíritu Santo, cuando fueron los de Jabes, que fueron amenazados,
Dice la palabra que entró el Espíritu de Jehová sobre Saúl y Saúl se enojó. Sí, sí, escucharon, sí, ¿se acuerdan? ¿Quién lo fortaleció? ¿Quién le dio ese ímpetu a Saúl para levantarse y decir, Dios, Dios fortaleciéndolo mientras el pueblo lloraba? Y ahí está el favor del Señor. Ahí está. Número 4, no solo está sobre nosotros, no solo está en la familia, también vemos aquí que la gracia, en el favor del Señor, Dios nos favorece, fortaleciéndonos. Verso 8, ¿qué más? ¿Dónde veo la gracia de Dios? Y aquí quiero que analicemos algo, dice, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, ¿qué cosa? Sí, sí, sí. A ver, espérense, hermano. Todo allá quemándose, 600 llorando. Y Dios diciéndole aquí, sí, sí, Juanes, Juanes. ¿Quién es el que te dice? Sí, hermano, levanta. Dios hablándole a David, y que me llama la atención la gracia, el favor de Dios, lo vemos guiándolo. Siguen, porque ciertamente, hablando Dios, los que nos alcanzaron. Cuando a veces sentimos que hemos perdido las fuerzas y todo, ahí está la gracia de Dios, diciendo, sí, ¿verdad? Dándote esperanza, dándote fortaleza. Sí, el favor de Dios aquí en la vida de David, vemos que se manifiesta de qué manera guiándolo, guiándolo. Y qué importante, y qué veo aquí, hermano. A veces ya no queremos seguir. Ya voy hasta aquí, terminamos todo. Ya estoy fastidiado, ya no quiero nada contigo. ¿Sabes qué, papá? Me voy de la casa, ya sabes qué cosa. Ya hasta aquí la dejamos. Iglesia, ¿sabes qué? Fui miembro tantos años y aquí no quiero saber nada de ti. Y pueden pasar tantas cosas. ¿Sabes qué, hermano? En la sangre, ya me tienes harto, dejamos esto aquí. Si te veo, no te conozco y pinta una raya. Pero vemos de ella Dios favoreciendo. Sí. Síguelos porque ciertamente los alcanzará. Hay una versión que lo dice así. Entonces, desde 7 dice, entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, tráeme el ephod. Así que Abiatar lo trajo y David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo, sí, persíguelo. Recuperarás todo lo que te han quitado. ¿Debo de seguir en este problema legal? No, Dios te va a hablar por medio de alguien para decirte, hey, párale. O para decirte, continúa. De forma amorosa. Dios nos habla por medio de las personas cuando sabemos que necesitamos algo, cuando necesitamos una palabra para necesitar, a ver qué hago con esta situación, no sé qué hacer y va a aparecer alguien aconsejándote y dice, ¿cómo es que no sabe mi vida y me está diciendo lo que estoy pasando? Es la gracia, el favor, Dios te está favoreciendo. ¿De qué forma? Guiándote. No hay casualidad en la vida del cristiano, no hay casualidad.
Y vemos a David que lo experimentó. ¿Cómo se ha de haber puesto David cuando Dios le dijo que los iba a alcanzar y los iba a librar? ¡What! ¡Ey, dejen de llorar! ¿Qué creen? Tengo buenas noticias. Dios me dice que los vamos a alcanzar. Dios me dice que los vamos a librar. Ah, eso cómo han de ver sentido de bonito. Consultar al Señor, hermanos, en tiempos difíciles es lo primero que debemos de hacer. Antes de buscar cualquier otra excusa, culpables o hacer cosas que no deberíamos hacer muchas veces, consulta al Señor, pide un consejo del Señor. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde? Pastor, mire, tengo esta situación aquí. ¿Algún consejo que venga en la Biblia? ¿Qué debo de hacer? No sé qué hacer. Dios sabe qué hacer en nuestra vida. Así que el consejo hacia David fue, síguelo. Si ahí vemos, yo veo ahí un favor de Dios. Cuando él sentía que todo estaba derrumbado, vemos a un Dios favoreciéndole. ¿De qué manera? Guardando a él, guardando a su familia, guiándolo también. Por eso es importante que lo primero que hagas, hermano, consulta al Señor en oración y consúltalo por medio de su palabra y sobre eso sigue, no desistas, sigue. Recuerda lo que hizo David, consultó a Dios y el efod era esa prenda que se usaban los sacerdotes. ¿Para qué? Para cuando se trataba de consultar sobre algo, en algún asunto que el pueblo no sabía, consultaban al Señor, estaba lleno de piedritas y de esa manera se lo ponían. No es como un mandil, pero agarraba forma. Tenía que amarrar, tenía las piedritas de las 12 tribus y se lo colocaban y de esa manera alguien dice que David consultó, bueno, únicamente quienes podrían consultarlo al Señor eran los sacerdotes. Pudo haber sido el puro sacerdote, mas sin embargo la Biblia enseña que fue David. Vamos al verso 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron, ¿qué? Algunos. Verso 10, denle lectura. Algunos ya no pudieron continuar, dijeron ya no podemos. ¿Cuántos fueron los que se quedaron ahí? 200 y 400 dijeron, vamos. Dios nos dijo que siguiéramos, que los íbamos a librar. Cansados y demás, dijeron ya. Porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Número 4, no solo lo que hemos visto, vamos por favor al verso 11. ¿De qué forma vemos la gracia de Dios? Quiero darle lectura aquí y quiero hacerles que levante la mano a alguno de ustedes donde me diga, yo aquí veo la gracia de Dios. Le voy a dar lectura, dice, en el verso 11 al verso 15, dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Neguev, que es de los cereteos y de Judá, y al Neguev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo.
y yo te llevaré a esa gente. Verso 16. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. No, está aquí la gracia de Dios. Y que diga, no, quiero opinar. ¿En dónde? ¿Cómo? A ver, o yo lo delijo como en la escuela. Hermano Roger. El haberse encontrado a esa persona, este fue un momento en que supo en dónde iba a encontrar. Muy bien. Dios está a utilizar a cualquiera, y aquí era un enemigo, incluso un enemigo, para favorecer. Pero ciertamente, hermano, ahí está la gracia de Dios, como lo decía nuestro hermano Raúl y nuestro hermano Rafa. Dios colocó, Dios permitió a uno para favorecer a David. Ahí está la ayuda del Señor. Dios te va a favorecer en la vida con alguien con quien menos se espera, con la persona que menos te imaginas. Dios te puede favorecer. Pues ¿cómo estaba la persona? Ya sentía que moría. Salvo que le dieron de comer, le dieron de beber, ya que estuvo más o menos. Presión de 120 y 80. Y me llama la atención, hay que ser humilde porque nunca sabes. De la persona que menos te imaginas, de la más necesitada que pueda haber, te puedas encontrar en la vida, de ahí puede salir la ayuda. Amén. Esta persona estaba con, pudieron haber pasado derecho, no, que voy a ayudar a ese, anda todo sucio, ya se anda muriendo. No. Dice la palabra que le dieron de comer, le dieron agua, lo alimentaron, y una vez que ya agarró fuerza, le preguntaron, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes algo? Y sí, sí sabía algo. Pues es la persona la que le lleva a donde estaba, conocía bien el camino. Y ahí vemos la gracia de Dios. Por eso les decía, no existen casualidades en el cristiano. Existe Dios favoreciendo, guiándote y enviándote ayuda por medio de gente que tú ni conoces. Oye, se paró alguien, me echó la mano, me pasó corriente, me echó la mano, me prestó un gato. Y no sé quién será. Es Dios. No sé si te ha tocado algo así, familia. Oye, la gente ni me conocía y pasó con tiempo conmigo, me brindó su casa, me invitó un taco y no sé ni quién era. Qué, en verdad, qué grande, y me encanta esto del Señor. Lo llevó, pues, y aquí estaban desparramados, verso 16. Estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Dios te envía su ayuda. Dios te envía, te favorece. ¿Qué más vemos en esto? Vamos al verso 17. Y aquí hay algo más. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. 18. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David ¿a quién? A sus dos mujeres. Un besote que les ha de haber dado. De a dos tenías de compa de palma. A sus dos mujeres. Verso 19. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de qué,
Todos estaban completitos. ¿Gracias a quién, mis hermanos? Gracias a Dios. Del robo y de todas las cosas que les habían tomado. ¿Qué dicen? Todo lo recuperó David. Ahora, aquí es muy interesante. David no solo recuperó lo que le habían quitado a él, recuperó lo que se habían llevado de otras ciudades. Es decir, que vemos ahí no solo lo vemos recuperando, sino vemos ahí Dios favoreciéndole, dándole más de lo que él tenía. A veces las tragedias no las entendemos. ¿Por qué pasan? ¿Por qué suceden? Pero muchas de las tragedias que pasan es precisamente, muchas de ellas son para favorecerte más. Y no hablo de las cosas materiales, sino de lo espiritual. Las cosas que a veces nos pasan en la vida son las que nos llevan estando aquí en las cosas de Dios, sirviéndole. Así que vemos a Dios mostrando su gracia, dándole más de lo que él tenía. Veamos qué dice la palabra en el verso 20. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de quién? De David. Había un problema aquí. La primera alabanza que avientan los 400 no fue a Dios. Lo bueno que David sabía de quién habían venido todos ellos. Este es el botín de David. ¿Fue David quien le dio la victoria, hermanos? ¿Fue David quien lo dio? ¿Fue David quien nos ayudó a vencer? Ciertamente Dios lo usó con poder, pero en todo fue la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios, favoreciendo a David y a los 400 que estaban con él. Gracias a Dios. Hubiera dicho gracias a Dios por la vida de David y la vida de Dios. Verso que sigue, 21 dice, así que hermanos, dentro de la gracia vemos a un Dios dándote más allá, más de lo que ya tenía. ¿Cuántos a veces pierden algo y terminan con algo más? A mejor. No tomen las cosas, hermano, las circunstancias difíciles como siempre, así como tragedias. A ver, ¿qué me estará diciendo el Señor? ¿Hacia dónde me quiera llevar? ¿Hacia dónde me quiere dirigir? ¿Qué es lo que quiere mi Señor? Mejor lleva las cosas a Dios en oración. David no tenía ni idea que las iba a encontrar, no tenía ni idea lo que iba a recuperar hasta que consultó al Señor. En el verso 21 dice, y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y con David llegó, y cuando David llegó a la gente, le saludó como en paz. ¿Saben? Besor significa alegre y buenas nuevas. Mas, sin embargo, no siempre damos las buenas nuevas. Se necesita gracia para poder hacerlo. Los 200 que se habían quedado ahí no pudieron porque estaban cansados, mas sin embargo, hubo algo que pasó en la vida de David que también nos enseña a nosotros, así como Dios derrama de su gracia, nos favorece, nos bendice, nos obsequia tantas cosas que no merecemos. David aquí lo vemos haciendo una obra que debemos de practicar los cristianos. Vamos al verso 22. Él llega y los saluda con paz. Dice, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido, ¿con quién? ¿Cuántos dijimos que eran?
400. La Biblia los describe como malos y perversos. ¿Por qué? Veamos por qué. Respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos ¿qué? Quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos que los tomen y. Ay, fíjense, ¿por qué dice la palabra perversos y malos? Porque viendo cómo Dios los favorece, cómo Dios guardó a las familias, a sus esposas, a sus hijos, cómo los guió, cómo los fortaleció a David, cómo les dio la victoria, cómo les dio tantas cosas. Son perversos porque aún viendo todo lo que Dios hace en nuestra vida, no somos capaces de hacer lo mismo con los demás. Y Dios ve como malo y perverso aquel que no sabe también practicar la gracia, y la gracia es otorgar y dar y favorecer a alguien que no se lo merece. Ah, que se lo gana. Nos atendió mi hermano, el mesero. Nada más dale tanto. ¿Quién te dijo? La gracia es tú dar, tú ayuda, quizás no se lo merezca. Y la gracia es eso, dar algo a la gente que no se lo haga. Por eso Dios lo ve como malos y perversos. ¿Por qué? Porque aún nosotros siendo cristianos favorecidos por Dios, muy pocos practicamos la gracia. Muy poco favorecemos a la gente. Ah, queremos que se lo gane, queremos que se lo merezca. Fíjate, ¿cuántos de aquí, por ejemplo, se merecen ser perdonados? Alcen la mano, que diga, yo merezco ser perdonado, merezco la salvación, merezco estar en el cielo, merezco andar en las calles de oro, merezco estar en las bodas del Cordero, merezco que Cristo, mi cuerpo, lo transforme en un cuerpo incorruptible, en un cuerpo inmortal, en un cuerpo de poder, en un cuerpo de gloria. ¿Cuánto? ¿Quién merece los favores del Señor? Nadie. Por eso Dios los ve como malos y perversos. Y a veces así somos. Estamos esperando a que la gente venga y se humille y haga tantos maromas para poder perdonar, para poder desprenderse, para poder atenderlo, para poder ayudarlo. Oye, ¿quién te crees en la vida? No, mi hermano es así y jamás lo vuelvo a ayudar. ¿Y quién te crees tú? Hazlo. No porque se lo merezca, hazlo porque eso es aprendido de tu Dios, que te ha dado las cosas cuando no te lo mereces. Pues aún siendo enemigos fuimos como reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Que a veces tenemos que estar esperando a que la gente venga y te pida perdón, te pida ayuda, y nosotros, ¿dónde está el favor? Por eso me encanta esto del Señor, favoreciendo a sus hijos, mostrándoles su gracia. Vas a ver, vas a tener ocasiones de ver una persona necesitada pidiéndote una moneda. Ah, porque no lo hizo bien, no le voy a dar. Usted haga de acuerdo a lo que considere que Dios ha hecho por usted. Eso hace la diferencia en la iglesia. Eso hace la diferencia del cristiano. Malos y perversos. Es un hecho que tales personas no merecían del botín. Es un hecho humano. Pero ya cuando vemos el favor de Dios, no. Dios libró a mi esposa, Dios libró a los hijos, Dios guardó todos nuestros bienes, Dios nos mandó, nos dio, Dios nos mandó ayuda, Dios nos ayudó a vencer, Dios, todo Dios, y llegar acá y decir, no, esto es mío. Qué egoístas somos a veces.
A veces no reflejamos la gracia que Dios ha mostrado en nuestra vida. Queremos que la gente se gane las cosas para poder hacer, para poder brindar algo. Invítale un vaso de agua. No, primero que haga lo que tenga que hacer para invitarle agua. Oye, invítale un taquito de almorzar. No, primero que trabaje. ¿Dónde está la gracia? Nos hace falta eso, mostrar eso. Entonces, dice la palabra. Respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos que lo tomen y se vayan. En el verso 23. Yo llego a pensar que este es el acto. David tipifica también a Cristo. Y esto es un acto en lo que vemos que se hizo una ley en todo Israel. ¿Qué cosa? Miren qué pasó. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. No sean así. Si tú eres favorecido, si tú eres guiado, si tú eres ayudado, cuando alguien te pregunta, contéstale bien, no sabes si anda perdido, no sabes si alguien lo viene siguiendo, no sabes si necesita la ayuda realmente. Recuerda lo que alguien hizo por David, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Cuando alguien venga a ti, considera, muéstrale gracia. Quizá va a ser una persona desconocida para ti, pero qué bueno y qué bonito cuando eres usado por Dios para demostrar gracia. No hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado, ¿quién? A ver, vamos a darle lectura al 23. Y fuerte, hermano. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. 24. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que defiende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el vagar. Le tocará parte igual. Verso 25, ¿qué dice? Desde aquel día en adelante fue esto por ley, ¿y qué más? Y ordenanza en donde? En Israel hasta hoy. Llega un judío, acobíjeme. No. ¿De qué tribu? No importa, acobíjeme. Qué bonito, Señor. Acobíjeme. Demuéstrale gracia. Esto fue ley. Me gusta lo que dijo David. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado. Gracias a Dios porque lo que tengo tú me lo has dado. Gracias a Dios porque eres tú quien me ha guardado. Gracias a Dios porque has entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. Gracias, 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 gracias Dios. Porque en todo ha sido usted, Señor. En todo. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. A veces queremos, no, hombre, no, pastor, porque es así, no, 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 que se lo gane y esto y que lo otro. Y a veces entramos en él. No demostramos la gracia. Verso 25, desde aquel día en adelante fue esto por ley. Y sería bueno que esta ley, sobre todo esta forma de la gracia de Dios, quede guardada, pero en la ley de tu corazón. Recuerda, cuando alguien te pida ayuda, recuerda, a ver, quiero mostrar gracia. Oye, podrás, va a haber gente que te va a pedir ayuda. Vas a encontrarte gente, pequeños, niños, gente que anda en la calle.
Oye, ayuda. Subes el vídeo del carro. Hay que ser prudente, soy un niño. Dios te da el discernimiento en eso. Vamos, por favor, al verso 25, 26. Y voy a cerrar con esto. 26 dice, al 27, ¿no? El lector dice, cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de, les envió. También ustedes forman parte de los. No, estos ni siquiera, algunos por ahí ancianitos de abrillaron. ¿Y qué más? Sus amigos, dice, a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para ustedes del botín de los enemigos de Jehová. Verso 27. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramón, en Neguer, en Jatir, en Aroé, en Simón, ¿y en qué? Y en Moab. ¿Qué vemos de acá, de? No sé si, a ver, no sé si alguien, antes, me dicen por ahí, allá en mi ranchito, que la gente acostumbraba a matar un puerquito así, y cortaba sus pedazos y decía, llévale a aquel vecino, llévale a aquel. Y el puerquito así, ¡zas! En ese día la comunidad comía, todos comían carne. Y cuando aquel vecino mataba un animal, lo mismo, a ver, ¡zas, zas! Y era una costumbre en la que si uno mataba, todos comían. Y bueno, eso pasaba en aquel tiempo. No había una ley, pero sí había algo en la que se consideraban unos a otros. Y aquí vemos algo interesante, a David repartiendo del botín, favoreciendo a quienes no habían ido a la guerra. ¿Quién favoreció a Ramón, de Neguer, a Cati, a Roer, a Simón, a Estemoa, verso 29, en Racal, en las ciudades de Caramel, en las ciudades de Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atán, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres? Y veo aquí, en los lugares donde David pidió apoyo, ¿qué creen? Le llevó un presidente. Qué bonito es cuando regresas a quien te ha echado la mano. Bien, gracias, gracias. Le llevó un presente. Eso es gracia. Un presente quien te ha apoyado, un presente quien ha estado con. Ese es David. Y creo que hay enseñanza aquí y ojalá ya haya quedado un poco claro y entienda. Amén. Amén.